Dios te bendiga y te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, en el sur de España. Toma tu Biblia conmigo en el capítulo 12 del segundo libro de la ley, Éxodo, porque vamos a estar leyendo en el versículo 37. Éxodo 12, 37. Dice la palabra lo siguiente: partieron los hijos de Israel de Ramesés hasta Sucat. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y mucho ganado. En el verso 37 de Éxodo capítulo 12, vamos a ver un texto. En el verso 37 y 38, vamos a ver dos versículos, porque quiero que nos paremos en esto. Estamos viendo durante toda la semana la salida del pueblo de Israel de Egipto, después de más de 4 siglos de esclavos. Vimos ya el primer día que tenía que ser un cordero de 1 año, tenían que apartarlo durante 4 días, igual que apartó el Señor a Abraham a la ofrenda de su hijo allí en el monte Moria por 4 días, esperando el momento del sacrificio que no llegó, porque el Señor no quiere el mal de nadie, ni mata a nadie. Luego vimos en la manera de comerlo, al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Al fuego porque simbolizaba juicio para los egipcios, sin levadura porque el Señor quiere que separaran su pensamiento de Egipto, que no recordara más Egipto, porque Egipto había sido para ellos algo vano, algo que no tenía fundamento, algo vacío, algo deshonroso, porque la levadura contamina la masa, la levadura da forma, solamente eso, pero está vacía, y con hierbas amargas para que recordaran los 4 siglos que habían estado de esclavos, sometidos, abusados por los egipcios. Y luego veíamos ayer cómo el Señor pasó de largo hacia su pueblo, para toda la congregación. Pesaj, Pascua, Pasaj, que pasó de largo, el Señor pasó de largo entre los hebreos y les perdonó la vida a su primogénito. Y hoy vamos a ver verso 37 de capítulo 12, cuando dicen: partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Figúrate qué cantidad, más de 500.000 de personas, más de 500.000 de personas, sin contar los niños. Hay quien dice aproximadamente que fue algo así como unos 2 millones de personas aproximadamente. Solamente cuenta aquí los hombres, unos le hay que añadir las esposas. En total se cree que aproximadamente unos 2 millones, pero tampoco eso hoy nos preocupa. El caso es que fue una gran multitud. Y luego dice el verso 38, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Pero vamos a pararnos en el verso 38, porque dice: también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. ¿Y por qué dirá la palabra toda clase de gentes? ¿Por qué me dice aquí la Escritura toda clase de gentes? Figúrate, de gentes. No les está diciendo la nacionalidad. No les está diciendo a qué pueblo pertenecían, sino de gentes, porque ahí habría personas que serían de Egipto, personas que serían de más al sur, personas que serían de más al oeste o de más al este, no lo sé.
habría también muchos esclavos, habría también muchas personas ahí, pero también habría de todo. Ahí también había personas que no amaban a Dios. Personas que por una razón o por otra querrían salir de Egipto, tendrían necesidad por algo de salir de Egipto, quizás algún problema penal, quizás algún problema familiar, quizás algún problema de adulterio, vete tú a saber. Pero que les interesaba salir con los hebreos, con estos 2 millones de personas, y les interesaba salir corriendo, porque simplemente con decir, déjame salir que yo soy hebreo. En aquel tiempo no existían los carnets de identidad, no existía la cédula, no existían los pasaportes para demostrar que tú eres quien dices ser. Yo supongo que dirían, yo soy hebreo. Ah, pues venga, vete. Yo soy hebreo. Ah, pues venga, vete. Quizás por la indumentaria se pondrían una ropa y los dejaría ir. Y yo repito, cuando dice la Biblia, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Pero vamos a ver un poco más en este verso. De toda clase de gentes, y esto, permíteme que lo aporte yo, de toda clase de gentes, puntos suspensivos, que Dios no había llamado. Que Dios no había llamado, pero que sin embargo ellos se quisieron unir al pueblo. Se quisieron unir a los hebreos. Y dentro de toda esta clase, porque dice una gran multitud, ojo, no está diciendo 100, 200, 300, 400... No, una gran multitud. O sea, a mí me habla esto de centenares o de millares que salieron con los hebreos. Pero déjame que te diga una cosa. Si tú has leído la palabra, más adelante vemos, hoy no tenemos tiempo de hacerlo, ya lo expliqué en un devocional, vemos como esta clase de gente fueron los que enemistaron a los judíos contra su Dios. Los que les hicieron recordar la comida que comían de balde, el pescado, los pimientos, los tomates, el pescado de balde que comían en Egipto. ¿Por qué les recordaba esto? ¿Por qué estas almas ingratas les querían recordar a los judíos el hambre que iban a pasar, el calor que iban a pasar, el frío que iban a tener? ¿Por qué? Porque era una gran multitud de gente que Dios no los llamó, que Dios no contó con ellos, contó con los hebreos. Los que se agregaron, Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque veíamos ayer que Dios pasó por alto, no quiso condenar a los primogénitos de los judíos. Pero Dios también permitió que esta gran multitud de gentes, de toda clase de gentes, y ahí digo, de todas las condiciones sociales, permitió que fueran con ellos. También en parte, Dios lo permitió para probar el corazón de los hebreos, para probar el corazón de los judíos, si de verdad lo que había dentro de ellos era si amaban a Dios o amaban lo que había en Egipto. Y posteriormente, el Señor tuvo que tratar con su pueblo, un pueblo ingrato, desagradecido, y en parte, digamos que influenciado por esta multitud de gente. Y yo te hago una pregunta que me oyes en esta hora. En tu casa, los que viven contigo, ¿aman a Dios como tú? ¿Adoran a Dios como tú? ¿Leen la palabra como tú? ¿Se congregan como te congregas tú? ¿Van al culto como vas tú? ¿Oran como oras tú? ¿Ayunan? ¿Buscan de Dios? ¿Tienen un don, un ministerio? Como tú que me oyes, piénsate esto, porque igual puede ser que esto sea para ti una piedra de tropiezo, como la fue para los hebreos, que le hicieron recordar los pimientos, los tomates, el pescado de balde, los pepinos, etcétera, que comían en Egipto. Ten cuidado con aquellos con los que compartes, con aquellos con los que vives, con aquellos con los que sales y entras, con aquellos con los que te relacionas. Ten cuidado, porque los hebreos los llamó el Señor a ellos, a los hebreos, para que tomaran el cordero, a toda la congregación. Los que amaban a Dios tenían la oportunidad de irse con los hebreos,
y ser parte del pueblo hebreo, pero había también mucha multitud de gente que iban solamente por su propio interés, por su propio beneficio. Piensa, ¿quién está contigo para su interés? ¿Quién está contigo para su beneficio? Piensa lo que está a tu alrededor y ten cuidado, no sea alguien que no sea de bendición para tu vida. Medita en esta palabra, medita en este consejo de Dios, porque cuidado, porque estos fueron piedra de tropiezo para los hebreos. Esta multitud de gentes que subió con ellos fue piedra de tropiezo, fue como espinas en sus ojos, y fueron aquellos que hicieron tentar a los judíos. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana en un nuevo programa de Un Consejo de Dios. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.org o a través de tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.